40 días después de su resurrección, el Señor Jesús subió al cielo. En este séptimo domingo de Pascua celebramos la solemnidad de la ascensión del Señor. Antes lo celebrábamos el jueves, el día 40 de la Pascua, para seguir la cronología de Lucas, pero por razones pastorales se ha trasladado para el día de hoy. Las tres lecturas que se proclaman en esta solemnidad y el salmo que oramos nos ayudan a entrar, por medio del conocimiento que nos da la palabra de Dios, en este misterio del Señor. Comencemos. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, versículos 1 al 11. Hemos leído este libro de los Hechos durante todo el período pascual. Ahora que estamos cerca del fin, leemos su primera página, donde Lucas narra la ascensión del Señor. Lo leemos este texto todos los años porque es el único fuera de los evangelios que cuenta con cierto detalle el hecho de la ascensión. Se nos invita a leer este libro de los Hechos desde el comienzo, donde se hace un enganche con el final del Evangelio. Su primera línea es una dedicatoria al querido Teófilo, a quien ya le había dedicado Lucas el primer volumen de la obra, el Evangelio, y que aquí resume con una frase: todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Enseguida, cuenta cómo Jesús resucitado da pruebas de su resurrección, retomando la relación intensa de comunión y formación con sus discípulos. Se tiene en vista, atención, la misión. Así como Jesús se preparó para su misión, pasando 40 días en el desierto después de su bautismo, también prepara el cuerpo apostólico durante 40 días. Así lo dice el versículo 3. Durante 40 días se les apareció y les habló del reino de Dios. Y durante la última de estas comidas en el tiempo pascual, Jesús les imparte sus últimas instrucciones. Atención, una orden, una promesa y una misión. Primero, la orden. La orden es la de esperar y no moverse. Les ordenó, dice Lucas, no abandonar Jerusalén, sino esperar allí hasta que se cumpliese la promesa del Padre. Que las promesas del Padre se cumplan en Jerusalén no sorprende a los 11, porque todos ellos son judíos. Toda la predicación de los profetas le concedió a Jerusalén un papel preponderante en el cumplimiento del proyecto, del plan de Dios. Ya lo había dicho Isaías en el capítulo 60, versículos 1 al 3, o en el capítulo 62, versículos 1 al 2. Segundo, la promesa del Espíritu Santo. Jesús enuncia el contenido de la promesa. Juan bautizó con agua. Ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Esto también debía ser familiar para los apóstoles. Esto mismo se recuerda al final del Evangelio de Lucas, pero sobre todo se refiere a profecías conocidas por el pueblo de Israel, como la de Joel en el capítulo 3, versículo 1: derramaré mi espíritu sobre toda carne. O Zacarías 13, 1, 12 al 10, o Ezequiel 36, 25 al 27. La pregunta de los apóstoles, importante la pregunta, es esta: Señor, ¿es este el momento en que restaurarás el reino a Israel? La venida del Espíritu sobre toda carne había sido anunciada para el final de los tiempos, como un tiempo de la intervención definitiva y poderosa de Dios, que a cierto punto Israel asocia con la restauración de la monarquía.
La pregunta de los apóstoles entonces no es incongruente, porque demuestra que han comprendido que ha llegado la alborada del día esperado, del día de Yahvé. Sin embargo, Jesús no responde la pregunta de manera directa. Lo que les dice sorprende porque los lleva en otra dirección. Jesús no dice ni sí ni no. Más bien se refiere a su participación para que se lleve a cabo el plan de Dios. La salvación de Dios ha llegado por medio de Jesucristo, sí, pero llega el tiempo de anunciarla al mundo entero para que acontezca en todas las personas. Mejor dicho, para que ocurra, el mundo tiene que saberlo. Por eso la respuesta es la misión. Es una responsabilidad ahora de los apóstoles. Apóstol significa enviado. Enviados, para esto son enviados. Y para esto se les capacita con el don del Espíritu Santo. Dice Jesús entonces en el versículo 8 del capítulo 1 de los Hechos, recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Esto significa que entre el don del Espíritu y la llegada definitiva del reino de Dios está el tiempo del testimonio, un tiempo que transcurre en cuanto se lleva el Evangelio a toda la humanidad. Podemos todavía profundizar un poco más en el paralelismo. El Evangelio había comenzado y terminado, ¿dónde? El Evangelio de Lucas, en Jerusalén, el centro del mundo judío y de la primera alianza. Ahora, la historia de la misión apostólica, ¿dónde comienza? En Jerusalén, de nuevo, en Jerusalén, porque la nueva alianza ciertamente continúa la primera, pero terminará en Roma, la encrucijada de todos los caminos del mundo conocido en aquel entonces. La nueva alianza se extiende más allá de las fronteras de Israel. Para Lucas es evidente que esta expansión es el fruto del Espíritu Santo y que será Él quien moverá a los apóstoles desde Pentecostés en adelante en el camino misionero, hasta el punto de que el libro de los Hechos de los Apóstoles a menudo será denominado como el Evangelio del Espíritu Santo. Pero sigamos leyendo. Luego Jesús los deja de manera solemne y prodigiosa. En el monte de los olivos lo ven elevarse hacia el cielo hasta que queda oculto por una nube, dice el versículo 9. Lo que Lucas está diciendo es que, si bien es un hecho narrado como histórico, es ante todo un acontecimiento teológico, un hecho teológico. Quiere decir, el Cristo que está vivo ha subido al cielo, entrando así en el mundo de Dios, donde está sentado en el trono. Y viene un último detalle. Así como en la mañana de la Pascua, dos hombres con vestiduras resplandecientes arrancaron a las mujeres de su perplejidad cuando les preguntaron delante de la tumba vacía, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. De la misma manera, en el día de la ascensión, dos hombres con vestiduras blancas hacen lo mismo con la comunidad apostólica. Hombres de Galilea, ¿por qué están aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que fue llevado de entre ustedes al cielo, vendrá tal como le vieron subir al cielo. Vendrá. Estamos seguros de ello. Por eso decimos en cada Eucaristía, mientras aguardamos la feliz esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. El Salmo responsorial es el Salmo 47.
46 en la liturgia. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Ya entendemos por qué se escogió este salmo. Fue escogido para esta solemnidad ya desde la antigüedad, porque contiene el verbo ascender, sobre todo porque enfatiza el aspecto teológico que acabamos de ver en la primera lectura. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Entendamos un poquito este salmo. Este salmo evoca la imagen de Dios que sube y se sienta en su trono santo. Es una manera de proclamar, Dios reina, es el rey de toda la tierra. Escuchen bien, de toda la tierra, no solo de Israel. Este salmo nació de una liturgia de Israel en el período del Segundo Templo. En ciertas fechas, el arca era sacada en procesión solemne por la ciudad santa y finalmente desde la hondura del valle subía hasta la cima del monte del templo. Y este momento ritual estaba acompañado por este salmo. Se retrata justo este momento, en medio de las aclamaciones, de los hurras, de los vivas, de los aplausos del pueblo de Dios. El Señor sube a su santuario porque Él es el Rey. Los primeros cristianos releyeron este salmo como referido a Cristo resucitado que sube al cielo para ser entronizado. Y esto nos permite ahora una brevísima acotación. Ascensión y Pascua son una única festividad. Son dos maneras de presentar el único evento extraordinario. En Pascua subrayamos que aquel que murió en la cruz está vivo. En la ascensión, que el que fue humillado ha sido glorificado. Entonces, el Señor vivo y glorioso sube al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Vive y reina. Por la Pascua vive, por la ascensión reina. Son dos aspectos de la misma realidad que se integran aquí. Su reinado es lo que nosotros proclamamos en el credo, después después de recitar que creemos en la resurrección. Y enseguida hablamos de que Él reina, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Es una manera de referirse al reinado de Cristo. Y es desde esta posición real que ejerce su tarea de intercesor, como se explica en la segunda lectura. Pasemos a ella. Para la segunda lectura, la liturgia nos ofrece para esta solemnidad dos posibilidades. Puede ser un pasaje de la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, versículos 17 al 25, o de la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, versículos 24 al 28 y 10 del 19 al 25. Permítame que en esta ocasión siga la segunda opción. La página escogida de Hebreos se ocupa de una lectura en lenguaje sacerdotal del misterio de la ascensión del Señor. Estamos ante un pasaje extenso y algo exigente para la comprensión. Además que es un texto que no es muy conocido, pero es muy importante este texto. Toda la carta a los Hebreos, recordémoslo, es un tratado cristológico sobre el sacerdocio de Jesucristo. Esto es, su ser mediador entre Dios y los hombres. Al respecto, Jesús ha abierto para nosotros un camino nuevo. Y teniendo como referencia la actividad del sumo sacerdote de la primera alianza, Antiguo Testamento, en el templo de Jerusalén, ahora el autor de la carta a los Hebreos nos hace una catequesis y llama la atención sobre lo nuevo que ocurre con Jesucristo. Primero, no entra en el templo igual que lo hacían los sumos sacerdotes,
en un santuario hecho por manos de hombre. Jesús entra en el santuario de Dios, que es el cielo mismo. Segundo, ¿y con qué finalidad? Para interceder en nuestro favor, para presentarse junto a Dios a nuestro favor. Vivo intercede por nosotros. Él es nuestro intercesor, habla a nuestro favor. Tercero, no ofrece sacrificios repetidamente, como hacían los sacerdotes, sino una sola vez, una sola y única vez. En la plenitud de los tiempos, Él mismo se ha ofrecido entero como víctima y nos ha dado a nosotros la posibilidad de entrar en el santuario por medio de su sangre. Cuarto, Jesucristo viviente ha inaugurado un camino de acceso a Dios por medio del paso por el velo del templo. ¿Y cuál es este velo, nuevo velo del templo? El velo de su carne. Este es un punto sobre el cual se quiere llamar la atención en esta lectura. La entrada de Jesucristo en el santuario de Dios. ¿Y cómo lo hace? Detengámonos un momentico aquí. El autor de Hebreos subraya, una vez más, la obra de Cristo, quien por su muerte y resurrección ha entrado en el santuario de Dios. Atención. El complejo arquitectónico del templo de Jerusalén estaba constituido de compartimientos cada vez más internos y santos, como una especie de cuadrados concéntricos, cuyo núcleo central era el Santo de los Santos, el lugar inaccesible, el lugar de la presencia divina. Este era el santuario propiamente dicho, el Kadosh Kadoshim, dicen en hebreo, donde solo podía entrar una vez al año solo una sola persona, el sumo sacerdote, portando la sangre de un animal sacrificado. Y su entrada servía para la remisión de los pecados, que en hebreo se dice Kippur. La carta a los hebreos se fija en este momento del ritual hebreo para releerlo como imagen de lo que ha llevado a cabo Jesús, el cual se ha ofrecido a sí mismo y con su propia sangre, no con la de un animal, ha entrado en el santuario, que es símbolo del cielo, es decir, ha llegado al mundo de Dios. Y para ello ha atravesado el velo. El velo era una cortina gruesa que separaba el Kadosh Kadoshim, el santo de los santos. Nunca se abría, sino que se corría ligeramente para darle paso al sumo sacerdote. Recordemos el pasaje del Evangelio que dice que a la hora de la muerte de Jesús, el velo del templo, este mismo, se rasgó de arriba abajo, dando por lo tanto la idea de una entrada, de un ingreso. La carta a los hebreos lo dice expresamente. Explica que el velo es su propia carne. Jesús ha pasado a través del velo de su carne, de su humanidad, precisamente en fuerza de su humanidad y de su sufrimiento real, concreto, ha atravesado la muerte y no se ha quedado en el mundo de los muertos, sino que ha llegado hasta el santuario, al mundo de Dios, y ha obtenido para nosotros la plena redención, la perfecta libertad. Se puede decir con fuerza, Él ha ofrecido el único auténtico sacrificio que obtiene el perdón de los pecados para todos y para siempre. Pues bien, este es el acontecimiento de la ascensión. Por eso leemos este texto en un día como hoy. Jesucristo entra en el santuario de Dios, obteniendo para nosotros la redención eterna. También nosotros podemos retornar al templo, no a la estructura física, sino a Jesucristo, el Cordero que es nuestro templo, quien nos pone en plena relación con Dios y nos llena de gran alegría. Y esto precisamente lo que acabo de decir es el quinto y último elemento que quiero subrayar en este texto de Hebreos. Quinto,
una exhortación. De todo lo anterior viene una exhortación. Como quien dice, bueno, ¿y esto qué implica para mí? Bueno, si Cristo es la estrada nueva y viviente, si la carne de Cristo, su humanidad, como la hemos contemplado en el misterio pascual, es la estrada para llegar al cielo, en consecuencia, teniendo nosotros un sacerdote así de grande, acerquémonos con fe, con el corazón purificado y recibamos la posibilidad que ahora pone a nuestra disposición, que Él nos da. De hecho, esta exhortación final me encanta. Hay tres verbos que nos estimulan. Acerquémonos, mantengámonos firmes, estemos pendientes de los hermanos. Dejemos que lo diga la misma carta. Versículo 22 del capítulo 10 de Hebreos. Acerquémonos con un corazón sincero y fe plena, después de purificar nuestros corazones de una mala conciencia y de lavar nuestro cuerpo con agua pura. Segunda exhortación, versículo 23. Mantengámonos firmes o mantengamos firme la confesión de la esperanza, año de la esperanza. Mantengamos firme la confesión de la esperanza, porque fiel es el que hizo la promesa. Y tercera consecuencia, la fraternidad. Estemos pendientes unos de otros para estimularnos a la caridad y a las buenas obras. Una animación fraterna. Versículos 24 y 25. Pues sí, en esta solemnidad pongamos la mirada en Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, que en su carne, en su humanidad, ha abierto para nosotros un camino nuevo y viviente que nos permite entrar en el cielo y realizar plenamente nuestra vida. Su gloriosa ascensión es el trazado de esta ruta plenificante. Y llegamos al Evangelio. Está tomado de Lucas en el capítulo 24, versículos 46 al 53. Se trata de la conclusión del Evangelio de Lucas. Hace un momento leíamos la introducción del segundo volumen, Hechos de los Apóstoles, ahora leemos la conclusión del Evangelio, donde hay un destaque especial también aquí de la ascensión del Señor en otra versión. En primer lugar, se dice que el resucitado se aparece a los discípulos en el cenáculo, donde les entrega la misión. Otra vez, el tema de la misión. Y formula en síntesis el anuncio que ellos tendrán que predicar por el mundo entero, el querigma. Los declara testigos de este querigma, no solamente comunicadores verbales, no, testigos, lo llevan en la vida, ¿eh? Y los manda a guardar la promesa del Espíritu Santo en Jerusalén antes de empezar la misión. Esta es la primera parte. El encargo de la misión es lo último que queda resonando en los oídos de los discípulos. Dice Jesús, así está escrito. El Cristo tiene que padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que se predique en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Miremos bien, Jesús deja un don y una tarea. Predicar la conversión es la tarea, el don es el perdón. Conversión. La conversión indica un movimiento, un dinamismo, un salir de los pantanos del corazón inventando un salto. Significa la valentía de ir en contracorriente, contra la lógica del mundo, donde siempre ganan los más inteligentes, los más ricos, los más violentos, lamentablemente. Como las bienaventuranzas, una conversión que nos pone en equilibrio, a medio camino entre la tierra y el cielo. El don, el perdón. Anunciamos el perdón. La frescura de un corazón renovado como en la primavera de la vida. La posibilidad por este don de Dios de volver a empezar otra vez, de no rendirnos nunca.
ante las caídas o los fracasos. Sé algunas cosas sobre Dios, pero una por encima de todas es la más importante, y esta me basta, que su misericordia es infinita. Dios es una fuente infinita de gracia, y nuestra vida, por su don, es un amanecer continuo. Bueno, dicho esto, Jesús les pide que esperen el poder de lo alto, que los empoderará para dicha misión y que los hará ser testigos, nos había dicho el libro de los Hechos de los Apóstoles. La segunda parte del texto del Evangelio de hoy nos narra la ascensión del Señor y la conclusión del Evangelio. Jesús lleva a los apóstoles fuera de la ciudad de Jerusalén hasta Betania y desde allí sube al cielo. Y Lucas se fija en tres detalles de este acontecimiento. Primero, al tiempo que sube, bendice a sus discípulos. La bendición que Jesús les imparte va acompañada de un gesto, de las manos extendidas sobre ellos. Es un detalle típico de la liturgia de Israel. La bendición con las manos levantadas caracterizaba el sacrificio que el sacerdote llevaba a cabo en el templo de Jerusalén. Después de recibir del pueblo la ofrenda presentada al Señor y de realizar el respectivo sacrificio, regresaba donde el pueblo, trayendo la bendición de Dios con las manos levantadas. ¿Estará viendo aquí el evangelista Lucas a un Cristo sacerdote? Es probable. En todo caso, es un detalle interesante. Si bien hay notables diferencias, de todas maneras, hay insinuaciones y por esto llamo la atención. Después de haber cumplido con el sacrificio de su vida, Jesús resucitado le ofrece a sus discípulos la bendición. Toda su obra salvífica ahora desciende sobre ellos. No es cualquier cosa. Y es en este momento, cuando ya ha cumplido su tarea, que Jesús es separado de sus discípulos y elevado al cielo. De esta manera, llega al cielo. Y aquí viene el segundo detalle. En el momento en que Jesús sube al cielo y imparte sobre ellos la bendición, ¿qué hacen los apóstoles? Hacen el gesto físico de una postración. Postración. Caen a tierra delante de Jesús, lo cual connota adoración. En pocas palabras, reconocen su divinidad. Es una liturgia de adoración. La recepción de la bendición va acompañada de un reconocimiento de Cristo resucitado como Dios. Tercer y último detalle. Regresan a Jerusalén, específicamente al templo. Después de haber completado esta experiencia histórica del encuentro con el Dios hecho hombre, regresan llenos de alegría al mismo lugar donde había comenzado el Evangelio de Lucas. Y Lucas anota, con gran alegría estaban siempre en el templo alabando a Dios. No sé si lo notan. La última palabra del Evangelio es la palabra Dios. Lucas ha dejado para el final del Evangelio algunos términos fundamentales de su enseñanza. La alabanza, la alegría, el templo. Estar en el templo significa estar en presencia del Señor. ¿Y qué se hace allí? Pues alabar a Dios. La adoración ante Jesús exaltado se prolonga en la alabanza continua al Padre, cuyo plan de salvación ha sido realizado de manera completa por su propio Hijo. El gozo es mayor ahora porque hay una nueva alianza, una novedad caracterizada precisamente por el sacrificio de Cristo que ha subido al cielo. El relato de Lucas había comenzado en el templo y aquí mismo termina.
Al inicio, como el sacerdote Zacarías, que no termina la liturgia porque tiene una manifestación divina en la que recibe un mensaje que no cree. El final de Lucas, por el contrario, es una confesión de fe. Haber encontrado a Jesús, además, colma de gran alegría. En fin, este final de la historia es sorprendente. Los discípulos regresaron a Jerusalén con gran alegría. Es el punto de llegada del Evangelio por lo pronto. Deberían haber estado tristes, pues la presencia física del Maestro amado se acaba. Su amor, su amigo, su Maestro se va. Pero no, no. Y esto hasta el último día, porque Él tiene las manos que rebosan de dones, porque Él no se va para otro lugar, sino que penetra en lo más profundo de cada vida para transformarla. Una larga bendición, suspendida para siempre entre el cielo y la tierra, es la última imagen de Jesús, testimonio de que la maldición no pertenece a Dios, solo la bendición. No soy digno, pero Él me bendice. La experiencia de la ascensión entonces no es triste, como si fuese una pérdida del Señor. Es más bien la alegría, la gran alegría interior, porque Cristo que va al Padre viene dentro de nosotros y cumple en nosotros su obra. Es más bien la alegría de saber que nuestro amor no es inútil, sino todo lo contrario, recogido gota a gota y viviendo para siempre. Es la alegría de ver en Jesús que el ser humano no se agota en su cuerpo, que nuestra vida es más fuerte que sus heridas, que la carne está hecha de cielo, que en el mundo no solo existe la fuerza de la gravedad que pesa hacia abajo, sino también una fuerza de gravedad que nos jalona hacia arriba, la que nos pone en pie, la que enciende la llama, la que hace que los árboles y las flores crezcan en vertical, la fuerza que levanta mareas y volcanes. Y en nuestro corazón nos habita la nostalgia del cielo. Cristo ha ascendido al trono de Dios, pero también a lo más profundo de cada criatura y nos inculca dentro una fuerza ascendente hacia una vida más luminosa. Feliz solemnidad de la ascensión del Señor.